El borrador no lo dejé por ahí, un borrador. La reforma o la sencilla es como un tener docentes. Vamos a hablar. Deseo de Bueno, hermanos, decíamos que vamos a comenzar hablando de las 5 cosas que realmente son 5, o mejor dicho, 5 regiones de la surge a partir de la reforma que no se elaboran durante la reforma, ya se desarrolló en los siglos 17, 18, y hoy llegan nosotros con las famosas 5 códigos. Quisiera empezar con la primera. Ahí está marcado. Con la escritura. La revelación de Dios, sí, cuando Dios se revela, pero decimos que la revelación, a diferencia de los sobrenatural especial, busca de alguna manera explicar esa revelación. Dios es el que se revela. Es decir, Dios habla, se da a conocer la voluntad de su verdad. De dos ganas decimos tipos de revelación. Comedia. La revelación es inmediata. Es la revelación. Dios se la pone a los ciegos con la gloria de Dios y de alguna manera como ser humano todo ser humano para darse cuenta de que esto lo estamos haciendo la naturaleza y producto de la mano de un creador y por lo tanto el ser humano se da cuenta de que Dios está del Santo 14 de que no hay Dios. En realidad no es una definición, digamos, intelectual, sino más bien es un juicio moral. No que el ateo no tenga la capacidad de conocer, no tenga la definitiva para el ateo es un inmoral, no hay. Desde la general, inmediata, nos dice que hay. Todo ser humano tiene un cuerpo que está diseñado. Con ese cuerpo es por eso que de alguna manera buscan este sentido religioso de buscar a Dios. Todos ahí tenemos la conciencia de que hay algo que nos supera, finitos, limitados, derivados, transitorios, pero hay algo que es permanente, que es eterno, infinito, que está ahí y del cual derivamos nosotros. Tenemos dos tipos de revelación, la revelación general inmediata, Dios y la revelación general inmediata. Nos damos cuenta por la conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, no necesariamente necesitamos una serie de normas y leyes. Yo sé que esto es bueno, que no es mío. No necesito que esté escrito en ninguna ley. Yo sé que está mal. Que por lo tanto, sobre ese acto, yo tengo que dar cuentas. Y eso es conciencia.
humano sabe que es consciente de la existencia de Dios. Ahora, hay otro tipo de relación especial. La gente no dice quién es Dios, ¿no? Y cuando uno se acerca, lo primero que hace es conocer quién es Dios y quién es uno. Y de esa relación se da cuenta como un ser humano, y vamos a hablar de una sola fide, pero se da uno cuenta de que como un ser humano, pecador, finito, limitado, todo lo que ya hemos dicho, creado, derivado, puede permanecer o estar de pie ante Dios justo, santo, infinito, etc. Y esa respuesta cuando hablamos de dos cosas. Hablamos de dónde está la bíblica sobre la naturaleza de Dios o de la doctrina que llamamos específico. ¿Y cuál es la autoridad? Una controversia porque en el Concilio de Trento, el Concilio de Trento es la respuesta que hace la Iglesia Católica a la Reforma. Ellos tienen en su cuarta sección, en las actas, que existen dos fuentes de autoridad o dos fuentes de autoridad. Tiene que ver con ambas cosas, con fuentes de autoridad y con fuentes de revelación o de contenido. Ellos dicen que en este decía que las verdades de Dios estaban contenidas en parte en la Biblia y en parte en la tradición de la Iglesia. Ahora es exactamente significado de la Iglesia. Así como lo ha manejado la Iglesia Católica, es un secreto que tiene el magisterio de la Iglesia, que como es tradición oral, se ha preservado a lo largo de los siglos, de boca en boca, y lo ha preservado en el depósito de la fe, pero que en realidad sacan de vez en cuando surge alguna controversia, ellos dicen, es que en la tradición de la Iglesia tenemos, por ejemplo, es la infalibilidad de cosas que no están en la escritura. Por eso el protestante lo que hace es, solo hay una fuente de la verdad bíblica, y esa fuente es la Biblia, son las escrituras. Dios solamente se habla de manera especial, directa, de hebreos, no, los primeros dos pasajes. Por ejemplo, en el versículo donde nos dice por ahí, Dios, dice que antes Dios se había manifestado a través de profecías, algunas veces a través de sueños, lo vemos todo, pero todo está registrado en lo que conocemos como la única manera que podemos esta verdad. El hebreo original el tipo, pero habla, pero no vamos a entender. Son las escrituras que significan cuando hablamos. En el caso de la iglesia reformada, es la escritura, solamente la escritura bíblica o verdad de Dios. Mientras que que la verdad bíblica se contenía tanto en la escritura como en la tradición. Ellos tienen dos fuentes de la diferencia de por qué hacer la sola. Nosotros tenemos como única fuente de autoridad, única fuente de a la escritura. Y la segunda tiene que ver con la autoridad. ¿Cuál es la máxima autoridad? Obviamente, para quienes tienen diferentes fuentes o más de una fuente, existe más también más fuentes de autoridad. Para la iglesia tradicional, el magisterio.
No está muy de acuerdo. Consideramos que las fuentes, la máxima autoridad en materia de fe y práctica es la Biblia. Es decir, cualquier tienen sínodos, concilios, criterios, un tipo de autoridad que nosotros, más, vamos a decirlo así, porque las normas nacionalistas donde la autoridad de la iglesia sin necesidad de tener algún tipo de garantía. Aún nosotros, entonces tenemos que estar con la máxima fuente de autoridad que está en el instituto. De ahí la diferencia. Justamente la usual, ¿no? Eso es todo. ¿Dónde encontrar? Estuvo trabajando la semana pasada. 11, todos pasan. No, 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 nada. ¿Ya? ¿Eso? Muy bien, gracias. Ah, Gile. Sí, sí. Ah, ok. Gracias, hermano. Está muy bien.
Ya. Bien. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad, hermanos? Ok. Les voy a pedir que preparen unos textos para ir avanzándole. Hermano, por favor, tú prepárate. Efesios 2, del 8 al 9. Hermano Diego, Efesios 5, del 3 al 6. Por allá, mi hermano Gustavo, Romanos 5, 18, 19. A ver, ¿quién de los bautizados? Levante la mano, hermana. Primera de Corintios 10, 31. Me falta uno para Filipenses 4, 19 y 20. ¿Quién lo toma? Muy bien, hermana. Tenemos por allá Romanos 5, 17. ¿Quién más? Muy bien, hermana. Janet, Hebreos 10, del 11 al 13. Oscar, Hebreos 4, 15. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Efesios 2, del 8 al 9. Dando continuidad con las 5 solas, efectivamente, esto es lo que buscan hacer cuando los reformadores están en todo este proceso, desde los pre-reformadores que están dando forma a todo esto. Y cuando llega la reforma, después de que Martín Lutero ha clavado las 95 tesis y cuando empieza a hacer toda esta compactación, es compactar toda la base de nuestra fe, cómo está solidificada y se ve en estas 5 frases junto con otros puntos más que ya hemos visto. Tenemos como continuación la sola gratia, la soli Deo gloria y solus Christus. La sola gratia básicamente nos dice que es una sola gracia. Esta por medio de ella se enfatiza la gloria de Dios. Quiere decir que la aceptación delante de Dios no está basada en nuestros méritos propios, en nuestro propio desempeño, en lo que tú o en lo que yo podamos hacer, porque tú o yo delante de Dios somos unos miserables. Delante de Dios no somos aceptados, no hay nada bueno para ti o para mí si fuera por nuestro propio mérito. Estamos descalificados. Desde el momento en que nacemos, el ser humano comienza a hacer y a desempeñar la maldad poco a poco. Tú no necesitas más que el niño empiece a crecer para decirle no tomes esos dulces y a la media vuelta que te des el niño ya se llenó la boca de dulces. Por naturaleza el ser humano va desarrollando su maldad. Sin embargo, la sola gratia lo que dice es que gracias al desempeño de Cristo es aquí donde viene esta diferencia o este parteaguas. Lo que estaba considerando en el Concilio de Trento, lo que estaba considerando con Constantino, lo que se tenía diciendo de que la salvación de alguna manera era por obras, pues sí, sí es por obras, pero no por obras nuestras, sino por la obra de Cristo. Es porque Cristo cumplió y desempeñó el papel que nosotros no podíamos. Cristo no desobedeció, Cristo fue obediente hasta la muerte a su Padre. Entonces, esa gracia viene derivada de un don inmerecido. Un don inmerecido es un regalo al que nosotros no teníamos acceso y Dios en su infinita misericordia nos otorga esa gracia para que nosotros tengamos un acceso a la eternidad en su gloria. ¿Sí? Esto quiere decir entonces que de alguna manera había un conflicto, perdón, porque lo que se estaba manejando en ese tiempo para mantener de alguna forma como promoción y publicidad, como para mantener al cliente cautivo, en lo que era el Vaticano y todas estas órdenes, era vamos a manejar el verbo imperativo. ¿Qué es el verbo imperativo? Es el tú vas a hacer, órdenes directas. El verbo indicativo es lo que tú estás haciendo, lo que tú te encuentras, una posición actual. ¿Tú en dónde estás? Ejemplo tal, Oscar está sentado. ¿Estoy mandando o estoy indicando? Estoy indicando. Pero si yo dijera, Oscar, siéntate, estoy mandando. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que lo que estaban tratando de hacer era decir, tú de alguna manera tienes que buscar esa salvación. Y esto viene, después de la sola gratia, viene pegado junto con solus Christus. Solus Christus era que solo por medio de Cristo podemos ser aceptados al Padre. Solo por medio de Cristo ser aceptados al Padre. Pero de alguna manera que no es
que nosotros por nuestras propias obras lo hagamos, ¿sí? No es porque yo te diga, sé salvo, porque si yo te digo, sé salvo, tú no puedes ser salvo. Sin embargo, si yo te digo, eres salvo, es una realidad existente, porque eres salvo no por obra tuya, eres salvo por la obra de alguien más. Es un indicativo. Ahora en Cristo, tú eres salvo. Pero si yo te digo, sé salvo, por ti no puedes ser salvo. Entonces, volvemos a sola gratia. Cuando vamos a sola gratia, que es una sola gracia, un solo regalo de Dios inmerecido, tenemos estos tres textos en los que nos basamos en la Escritura. Tres textos que fueron controversiales, que fueron discutidos, pero que a la vez y dentro de las mismas discusiones que han tenido en sus concilios y que han tenido en la posición católica romana de tratar de desmentir eso, no se ha podido desmentir. ¿Sí? De hecho, no solo no se ha podido desmentir, ellos mismos la respaldan y tratan de alguna manera de añadirle, bueno, sí, pero y añadimos esto, añades al extra las obras. Las obras, como bien sabemos nosotros, son efecto de la fe, pero no son por consecuencia o la base de nuestra fe. Entonces, ¿quién iba a leer Efesios 2, 8, 9? Fuerte, mi hermano, levántate, por favor. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Gracias. Nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Fue por un regalo de Dios. Efesios 5, del 3 al 6. ¿Quién la tiene por ahí? Mi hermano Diego. Pero fornicación, Sí. pero fornicación, toda inmundicia o ganancia, ni aún el nombre que nosotros como mujeres santas, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni crueldad que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así, gracias. Si ustedes se fijan, el hermano dijo una palabra que es acciones de gracia. ¿Por qué acciones de gracia? Porque son acciones que derivan de esa gracia, o sea, en contraposición de lo que antes éramos, fornicarios, adúlteros, mentirosos, deshonestos, ladrones, etcétera, todo y todas las demás fichitas que éramos en contraposición de eso. Las acciones de gracia es lo que ahora nosotros, gracias a ese don inmerecido, podemos hacer y podemos desempeñarnos. Es decir, no solo no solo te digo, haz esto, sino te digo, ahora porque estás en Cristo, claro que ya puedes esforzarte para no pecar. Ahora porque estás en Cristo, claro que ya puedes leer tu escritura y entenderla. Ahora porque estás en Cristo, claro que puedes orar. Ahora porque estás en Cristo, claro que te puedes, que te invito a que te congregues y te puedes congregar. Pues es un regalo, si lo vemos de esa manera, al igual que la iglesia. Es un regalo, es un medio de gracia que Dios te deja para que puedas esforzarte y crecer en lo mismo. Romanos 5, 18 y 19. ¿Quién lo tiene por ahí? Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gracias, hermano. Por la desobediencia de uno, desde la desobediencia de Adán, todos hemos sido constituidos pecadores. Pero por la obediencia de Cristo, el segundo Adán, hemos sido constituidos salvos justos delante de Dios. ¿Sí? Hay un juicio, hay un estrado, y ese estrado y esa acta fue declarada el acta de los decretos y la justicia fue pagada en Cristo. Cada gota de sangre de Cristo es la que ha pagado ese precio. O sea, sí, evidentemente hay una gracia para nosotros, es un regalo, pero no se les olvide el punto inmediato que ahora viene, solus Christus, que es solo a través de Cristo. Solo a través de Cristo alcanzan la salvación, porque si no fuera por aquellas gotas de sangre derramada, por aquel acto de obediencia
de Cristo derramado, porque en su enteramente divinidad y en su enteramente humanidad, Él sintió, Él sufrió, Él de alguna manera tuvo miedo, aún así Él obedientemente sabía lo que iba a cumplir hasta la muerte. Entonces, en esta, solo a través de Cristo podemos alcanzar la salvación. Ahora por esa gracia, por ese acto de Cristo, ahora por eso nosotros hemos sido herederos de la justicia. Hebreos 10, del 11 al 13. ¿Quién lo tiene por ahí? Adelante. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Gracias. Pero Cristo, quiere decir que entonces, en efecto, la consecuencia es, si no hubiera sido de que Cristo se hubiera ofrecido a sí mismo, que Cristo hubiera ofrecido fielmente a su Padre, que Cristo hubiera hecho este acto, si no hubiera sido por Él, nosotros tendríamos que seguir con holocaustos y con todo, pero ahora en Cristo, ahora Él está sentado a la diestra de Dios. En Cristo se rompe esa maldición. ¿Sí? Es por Él, porque nosotros podemos tener acceso a Dios, de alguna manera es por Él, porque nosotros podemos tener acceso a una esperanza de salvación. Es por Él, por quien ahora tú eres salvo. Y tenemos Hebreos 4:15. ¿Quién la tiene por ahí? Adelante. Okay. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Muy bien. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es alguien que nos comprende, que es alguien que nos entiende, que es alguien que vivió y sabe lo que es experimentar en carne propia, de alguna manera lo que nosotros experimentamos, ¿sí? Porque para que esta maldición se pudiera romper, Cristo fue enteramente hombre y fue enteramente Dios. Esa es la divinidad de Cristo, de alguna manera, ¿sí? Entonces, por eso nosotros podemos, y hay un término, no sé si tú te acuerdas, José Luis, de esta unión, la unión hipostática de Cristo. Así es, la unión hipostática de Cristo muestra que gracias a eso nosotros podemos saber que es el sacerdote quien se entregó y se ofreció a sí mismo, puede entendernos, puede escucharnos
y de alguna manera, gracias a eso es que somos aceptados. ¿Somos aceptados? Pregunta, ¿somos aceptados? No los escucho. ¿Somos aceptados? ¿Somos amados? ¿Somos perdonados? Por ello que ahora podemos congregarnos, es por ello que ahora podemos bautizarnos, es por ello que ahora podemos amarnos. Pero sin ello de nada les sirve que nadie les digamos, o algunos les digamos, ámense, quiéranse, vean por ustedes, congréguense. No, es por todos esos aspectos y atributos que ahora nosotros podemos congregar. Y tenemos por último sola Deo gloria, que es solo a Dios la gloria. Básicamente este enfatiza la gloria de Dios como meta del ser humano. ¿Qué quiere decir? Que el hombre fue hecho para disfrutar, para gozar la gloria de Dios. Esta es la pregunta que más escuchamos siempre cuando dicen, es que ¿a qué vengo al mundo? Y la respuesta que naturalmente escuchamos es que vienes a ser feliz. No, esa es la mayor mentira, no vienes a ser feliz. De hecho, si lo vemos así, vienes a ser infeliz. La realidad es esta, porque tienes que trabajar, tienes que sufrir, tienes que llorar, tienes que romper con el novio, romper con la novia y todo lo demás. La realidad es que ¿a qué vienes al mundo? Vienes a darle gloria a Dios. Porque estás deleitando parte de la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos, dice la Escritura. Cada cosa de la creación que nosotros vemos da cuenta de la gloria de Dios. Entonces es por ello que podemos darle a Dios nada más la gloria. Primera de Corintios 10:31. ¿Quién la tenía por ahí? Adelante, mi hermano. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo hacerlo para la gloria de Dios. Aquí si se fijaron no fue indicativo, aquí sí fue imperativo. Lo que comas, lo que bebas, lo que hagas, todo para la gloria de Dios. No te estás sugiriendo, aquí sí es ya directo. Y la última, mi hermana. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién suplirá todo? Dios. ¿Y a quién sea toda la honra y gloria? A Dios. Fuera de Dios, a nadie más. Todos los hombres, los que estamos aquí parados, todos la misma autoridad que se decía ser la autoridad, todos los hombres por naturaleza fallamos. Dios no falla, el hombre sí. Y bueno, básicamente con esto terminamos y todo se puede resumir, lo podemos resumir en un solo texto y podemos ver las 5 solas resumidas en un solo texto. Voy a dejarlo aquí, ¿no?
Podemos resumirlo entonces, porque, en efecto, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque, es decir, así como derivado de entonces, de tal manera, de una manera grandiosa, de una manera magnífica, de una gran forma, amó el verbo Dios, amó, imagínense con qué intensidad amó Dios. ¿Quién amó? Dios, el sujeto es Dios. Los sujetos no somos nosotros, el sujeto es Dios. ¿A quién? Al mundo. Que dio, y vuelve el verbo otra vez, que dio, vuelve a entregar. ¿Dio? ¿A quién? A su Hijo unigénito, a su único Hijo. Nada más piénselo si usted entregaría a alguno de sus hijos por un criminal o por un asesino o por un violador, que fue lo que hizo Dios por cualquiera de nosotros. ¿Para qué? Y por eso es muy importante que en sus Biblias circulen, rayen o vean siempre los para qué, los por qué, para que entiendan el efecto de lo que está sucediendo en la historia. ¿Para qué? Todo aquel, a toda persona que en él crea, en él, aquí entra como pronombre, en él como persona, crea, es el verbo, quien deposite su fe, su confianza y su convicción en él, no se pierda. Más, y aquí es donde viene el resultado de la fórmula matemática. Por eso la ciencia le puede mucho ayudar también a entender de alguna manera la escritura y le puede ayudar a entender realmente a Dios. Eso que dicen que la ciencia va en contra de Dios no es cierto. Dios es el Dios de la ciencia. La fórmula matemática dice, más tenga vida eterna. O sea, el resultado de que Dios ha llamado al mundo y de que usted deposite su fe y crea en esa obra, es que usted tenga acceso a la vida eterna. Y con esto terminamos. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. No, hermano, para no quedarnos con 4 soles. Sola fide. Nos queda sola fide, hermanos. Rápidamente, solo a través de cuando decimos sola fide, acuérdense que estamos haciendo la diferencia entre cuál es la postura católico-romana y por qué la Reforma viene a de alguna manera recuperar las verdades bíblicas. En el caso de sola fide, lo que básicamente responde es cómo un ser humano, que es pecador, puede estar delante del juicio de un Dios justo, puede permanecer, dice el Salmo 130, mirar en los pecados. ¿Quién, Señor, podría? Entonces la pregunta es, bueno, pide, nada más para terminar, vamos. Y luego ya, si tienen alguna pregunta, es, ¿por qué sola fide? Porque de acuerdo a la visión católico-romana, ellos parten de una, en el contexto histórico, ellos parten de una traducción que es la Vulgata, y la Vulgata utiliza una palabra, bueno, se traduce al latín, y en latín la palabra justus, piacere, es hacerse justo. Por lo tanto, justificarse o ser justo, es decir, tú adquieres la calidad de justo si trabajas. Piacere es hacer. Adquieres esa condición delante de Dios cuando la trabajas. La primera forma de trabajar esa justificación es a través de los sacramentos. Se te imparte, se te infunde el sacramento del bautismo, la primera digamos, cantidad de gracia, porque lo manejan cuantitativamente. Entonces, eres infundido en gracia y tú puedes permanecer en esa gracia o conservarla en la medida en que no cometas un pecado mortal. Ellos hacen diferencias entre tipos de pecado. Sabemos que cualquier pecado que nosotros cometamos es básicamente una traición cósmica, decía Francis Paul, porque cualquier pecado, lo mismo que sea, está yendo en contra de la santidad de un Dios que es infinitamente santo. Por lo tanto, no depende del tamaño del pecado, depende contra quién peque, para decir la falta es grande o es pequeña. Bueno, pues en el caso del catolicismo romano, ellos tienen esta idea de que la gracia se infunde de manera cuantitativa a través de la causa que es el bautismo. Cuando son bautizados se les infunde gracia y solamente pueden perder, así como en las videojuegos, pierdes las vidas, ¿de acuerdo? Pierdes vidas cuando cometes pecado mortal. Pero tienes una segunda, ellos llaman en Trento, una segunda tabla de justificación, donde tú puedes recuperar esa gracia. Por lo tanto, tú puedes tener fe,
pero no tener gracia. Cosa curiosa del catolicismo romano. Porque tú puedes tener fe, pero por el pecado mortal no tienes gracia. Entonces la única manera de recuperar esa gracia es a través de la penitencia. La penitencia ellos tienen que ver con esta parte de que tú tienes que esforzarte, tú tienes que de alguna manera hacer sacrificios, obras, como decía Pepe, desempeñarte. Tiene que ver con tu desempeño. Entonces cuando ellos hablan de que la única manera de que tú recuperes esa gracia que perdiste es a través de las obras de penitencia, entonces es como tú puedes recuperar esa gracia. Básicamente tiene que ver con eso. Ellos traducen esta palabra que en griego en realidad es tekaiosune, tiene que ver con una justicia, pero que es una justicia forense, una justicia que tiene que ver con un aspecto legal, pero que no es propia. Cuando decimos forense es externa a ti, es ajena a ti. Por lo tanto, tú no la puedes producir. Por eso la postura de la reforma cristianas es que esa gracia tú no la puedes producir. Esto, decíamos, ellos sacan esta justificación de una traducción de latín. La vulgata dice, en base a eso, ellos desarrollan todo su quehacer teológico, toda la construcción sobre la cual vas a justificar delante de Dios. La pregunta siempre va a ser, ¿cómo yo, siendo pecador, puedo estar delante de un Dios justo, santo y perfecto? Entonces, la única manera, dicen los reformadores, es que Dios es justo, pero también es justificador. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que encontramos en la palabra de Dios, yo no puedo ser justo por mí mismo. Por lo tanto, requiero que esa justicia me sea imputada, me sea externa, me es ajena, me sea regalada, me sea... por lo tanto, ellos hablan de una justificación por infusión y nosotros hablamos de una justificación por imputación. Pero tiene que ver básicamente en que ellos toman de la versión latina todos estos términos para construir su teología. Lo mismo pasa no solamente con la justificación, sino con la penitencia. Por eso es que ellos trabajan la penitencia. Penitencia, ellos toman la palabra que nosotros utilizamos, que en griego es metanoia, que no tiene que ver con tus esfuerzos, sino con un cambio radical, y nosotros lo traducimos como arrepentimiento. Y es decir, no tiene que ver con tus esfuerzos, es un cambio, una regeneración que se da completa, como Salo lo ha explicado una y otra vez, no tiene que ver contigo, tú no naces, tú no tienes ningún tipo de participación en tu nacimiento físico, tú no tienes ninguna participación en tu nacimiento espiritual, por lo tanto, esta palabra tiene que ver con una transformación que viene completamente ajena a ti, que es completamente monetista, le llamamos, porque es un trabajo de Dios nada más, no tuyo. Entonces, en el caso de la sola fide decimos que solamente puede ser justificado a través de la fe, cuando el ser humano deposita su fe en la obra de Cristo. Esa parte ya la explicó Pepe, en la obra de Cristo, y por lo tanto la justicia que sí cumplió Cristo me es imputada a mí por medio de la fe, y mis pecados son imputados a Cristo en la obra de la cruz. Entonces, básicamente por eso es que hablamos de que la única manera en que el ser humano puede ser justificado delante de un Dios santo es a través de la fe. No hay manera de que nosotros por nuestros propios esfuerzos podamos lograrlo. No sé si hay alguna duda, hermanos. Lo vimos así muy simplón, pero comentar algo. La duda, comentario. Ya no podemos hablar de prima escritura, no de escritura y sola escritura para hacer la diferenciación, porque existen exactamente niveles dentro de y diferentes iglesias cristianas adoptan una postura basados precisamente en estas, digamos, derivaciones de la sola escritura, que es la nueva escritura de los mismos. Niveles de alcance, exactamente, con respecto a cuál es la posición de la escritura dentro de la verdad bíblica o de las verdades de Dios. No sé si quieren comentar algo, hermano. Sí, hermano Rafael. Hablando de la sola escritura, ¿qué criterios se usaron para definir cuántos libros entraban tanto en la Biblia judía que en la Tanakh? ¿Y qué criterios se usaron, por ejemplo, para el Nuevo Testamento?
Y es que la Biblia judía, la Tanakh, que la conocen, contiene nada más 22 libros, que vienen siendo los 39 que están en la Biblia. Bueno, eso ya tiene que ver con cada los católicos, que es de 73 libros, donde incluyen estos libros que llamamos deuterocanónicos. Deuterocanónicos porque primero, los mismos judíos no lo reconocen en el Concilio de Jamnia, que los judíos establecen el canon de 22 libros para el Antiguo Testamento, y tiene que ver, número uno, con, ellos le llaman la consistencia, le llaman consistencia interna, consistencia externa, y obviamente la otra son tres criterios los que utilizan, pero básicamente tiene que ver con la autoría de los libros, quiénes son los autores de los libros, y con el contenido de los libros. Por eso es que los deuterocanónicos no forman parte del canon hebreo. Ellos mismos descartan el canon de 73, bueno, ellos no tienen el Nuevo Testamento. Pero ellos descartan el canon largo, vamos a llamarlo así para no confundirnos, porque estos libros apócrifos o deuterocanónicos fueron escritos, número uno, fuera del periodo de tiempo. Es decir, cuando termina el último libro de escribirse, que no es Malaquías, es Nehemías, pero de secuencia de nuestras Biblias está Malaquías, porque ahí cierra, digamos, el periodo veterotestamentario. Tiene un periodo de silencio. En ese periodo de silencio es cuando se escriben los libros apócrifos, y no son escritos por digamos, en hebreo, ni por autores inspirados, sino son escritos en griego y hablan de otros temas que no tienen que ver con el contenido de las verdades bíblicas. Cuando decíamos, la revelación general me dice realmente que hay un Dios, pero la revelación especial me dice quién es ese, y cómo Dios, de alguna manera, me revela a mí, porque hay una controversia con respecto cuando Martín Lutero dice que se traduzcan las Biblias al lenguaje, porque la Iglesia prohibía que la gente leyera la Biblia, porque decía que eso podría generar que cada uno se volviera su propio intérprete, y que, por lo tanto, la única autorizada primero para leerla y segundo para interpretarla era la Iglesia, el magisterio de la Iglesia Católica, y que cuando tú le soltabas una Biblia a una persona, esa persona podía convertirse en su propio intérprete, en su propio magisterio. Era un riesgo que decía Lutero que se podía asumir, porque efectivamente hay algunas distorsiones, pero era un riesgo que se tenía que correr. Pero en lo que sí es claro, en lo que la Biblia o el mensaje de la Biblia utiliza términos, es perspicua, es claro, es con referente a la justificación y a la salvación. La redención es muy clara. Por lo tanto, dice, cualquier ser humano lo puede entender. Hay temas donde vamos a entrar en controversias o diferencias en cómo lo interpretamos, pero dice, el mensaje principal de la Biblia es tan claro que cualquier persona puede. Por lo tanto, abramos la Biblia a todas las personas. Yo muy bien, a eso le dimos unos años, escribiendo y regalando Biblias, y la Iglesia Católica no ha encontrado el castigo que me quiso dar Reverendo, como no tenía esta. Vamos a ir a... Los sacan, los entierran para hacerle como juicio que historial. Bueno, este tipo de cosas que son muy particulares de la historia de la Iglesia. Y con respecto a lo que decía el hermano, entonces por eso es que ya el canon del Nuevo Testamento tiene que ver precisamente con la autoridad. Pero no vamos a tener eso porque es un tema muy largo, el tema del canon, cómo se conformó. Porque lo que sostenemos los cristianos, eso sí debemos de decir, es, nosotros sostenemos que tenemos un canon o una colección falible de libros infalibles. Mientras que la Iglesia Católica dice que ellos tienen una colección infalible, porque ellos, según ellos la determinaron, canon largo, de libros falibles. Esa es la gran diferencia. Que ellos se consideran infalibles al definir el canon de 73 libros por la autoridad de la Iglesia, aunque los libros puedan ser falibles. En el caso de los libros deuterocanónicos, que ya vimos que hablan de cuestiones que están completamente ajenas a la mentalidad religiosa del judío. Mientras que los protestantes sostenemos que efectivamente puede haber que no estén todos los libros que debieran estar, porque el canon puede fallar, pero los libros que sí están son infalibles. Esa es
Hay quienes critican ahora este concepto de inerrabilidad e infalibilidad de la Biblia, que es muy criticado actualmente, porque dice, bueno, siempre va a ser tratar de socavar la autoridad de la Biblia. Tiene que ver con la inerrancia, es un concepto que se inventaron los reformadores con respecto a la Biblia. Hay toda una polémica con respecto a todo eso, pero no tenemos el tiempo ni el espacio pero sería interesante abordarlo en algún momento con respecto a por qué la Biblia es infalible e inerrable, a diferencia de estas ideas que están tratando de socavar la autoridad de la Biblia. Perdón, hermano Rafael, yo sé que no es la respuesta, pero tendríamos que dedicarnos a estudiar el canon, entonces, y es muy interesante, muy interesante. ¿Un otro comentario? ¿Cómo? Sí, los apócrifos, es más, los católicos desarrollan doctrinas, por ejemplo, el purgatorio, la oración a los muertos, lo desarrollan los apócrifos. No hay ninguna fundamentación dentro del canon corto que justifique esta práctica de orar a los muertos, pero lo encontramos, por ejemplo, en los libros de los Macabeos. Algunos sí representan una referencia histórica, sobre todo los libros de los Macabeos, porque nos explican, nos dan el relato del periodo de los griegos, cuando los griegos gobernaron el mundo, y nos describen esta guerra. Hay quienes dicen, porque luego Jesús va a celebrar en la fiesta de las luces, ustedes lo recuerdan en Juan, que es una fiesta que no está registrada en el Antiguo Testamento y que no está mandada al pueblo hebreo, que surge precisamente en este periodo intertestamentario, registrado precisamente en el libro de los Apócrifos, en el libro de los Macabeos. Y de ahí toman para decir que son suficiente autoridad como para decir que después Jesús, ¿por qué iba a celebrar esta fiesta si era de los libros apócrifos? Porque son una referencia histórica al caso de la lucha de los Macabeos por liberarse del gobierno de Antíoco Epífanes, ¿no? En el periodo griego. Y se instaura la fiesta esta de las Hanukkah. Conocen algunos de ustedes lo con Hanukkah. Perdón, alguna. Yo sé que esto no. Sí. La fe es por obras. No. Es que es algo que lo ha predicado muchos los últimos domingos, pero básicamente es ¿cómo se resolvieron los romanos? Porque hablamos de los romanos, no de los romanos de la Biblia, hablamos de los católicos romanos. ¿Cómo lo resolvieron? Básicamente ellos acuden al texto de Santiago 2 y dicen, ok, para que seas salvo necesitas fe más obras. Y utilizan como ejemplo a Abraham. ¿Ustedes recuerdan? Está en Génesis 22, donde ellos utilizan el ejemplo de Abraham, el sacrificio de Isaac. Y utilizan, esta es la obra. Por lo tanto, sí había fe, pero necesitan las obras. Los protestantes toman el mismo ejemplo, el ejemplo de Abraham, pero escrito en Romanos 4. ¿Sí? Los dos utilizamos a Abraham como ejemplo para defender las posturas. Unos utilizamos Romanos 4 y ellos utilizan Santiago 2. La diferencia es que el pasaje al que hemos aludido en la vida de Abraham tiene que ver con Génesis 22. El pasaje que nosotros aludimos tiene que ver con Génesis 15. Obviamente, antes está Génesis 12, que es el llamamiento de Abraham, la elección de Dios por Abraham, o mejor dicho, la elección de Dios para Abraham. Y luego encontramos ahora sí, la promesa de Dios a Abraham, donde Abraham no te tiene. Ustedes revisan el pasaje y ahí nos habla por primera vez de que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, es la fe de Abraham lo que lo hace salvo, lo que lo justifica. ¿Sí? Bien. Génesis 22 está después. Abraham ya es justificado en Génesis 15. Cuando él ofrece la obra de sacrificar, Abraham ya había sido justificado. Ahora, ellos defienden esta postura de Génesis 22 porque efectivamente ejemplifica las obras de Abraham. Abraham ya había sido justificado en Génesis 15. Básicamente. Entonces, no, lo que tenemos los protestantes es las obras son producto de la fe, mientras que los católicos sostienen que las obras más la fe nos da la justificación, mientras que los cristianos decimos que la justificación es igual a no, justificación viene de la fe, y después vienen las obras. Bueno, ya básicamente es eso.
Y la fe produce obras. Fue generada por el mismo. Génesis 2, Dios ya había elegido a Abraham. Y en Génesis 15 vemos la justificación de Abraham, la fe, y en Génesis 22 vemos las obras de Abraham. Y todo es secuencial, es cronológico. Perdón, ¿alguna duda ya para retirar? Yo sé que nos estamos tomando mucho tiempo. Perdón. No sé si respondí tu pregunta. ¿Sí? ¿Seguro? Si no, para que lo veamos después con tiempo, porque estamos muy apretados. Te doy el micrófono. Listo, vamos a despedirnos, hermanos. Solo recordemos, Santiago, si usted lo ve o lo observa con detenimiento, Santiago está argumentando sobre la fe verdadera. Y la fe verdadera en Santiago 1 dice que la fe verdadera soporta las pruebas. Usted sigue avanzando, dice que la fe verdadera produce hacedores de la palabra. La fe verdadera, si usted sigue avanzando, hace que los hermanos no sean parciales entre ellos. Usted sigue avanzando, la fe verdadera obra, hace justicia. Sigue avanzando y ve que la fe verdadera guarda la lengua. Me explico, todas estas son cosas que suceden en el creyente genuino, de tal manera que ninguna de estas cosas nos salva, pero no pueden estar, más bien son una evidencia de la fe genuina. ¿Me explico? Si nosotros tenemos problema con alguna de estas cosas, la lengua, el menospreciar a otro o algún asunto, téngalo como evidencia, vaya delante de Dios a confesar su pecado. El Señor le perdonará y el Señor va a restaurar su vida. Pero si usted no puede en toda su vida refrenar su lengua, necesita tener cuidado, porque eso es peligroso para usted. Usted menosprecia a su hermano durante todo el tiempo de su vida, tenga cuidado, porque seguramente o muy probablemente usted no haya nacido. ¿Tiene sentido, hermanos? Por eso Santiago dice, hablamos de las obras, Santiago dice, pues, tu fe sin obras está muerta, no porque necesites las obras para salvación, pero ten cuidado de observar tu fe genuina si hay obras. Sí, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, a pasar el tiempo. Todo el mundo tenemos hambre, ¿verdad? Podemos decir que no solo de pan vivirá el hombre, pero no solo, o sea, sí necesitamos el pan y Dios lo pruebe, así que vamos a prepararnos para ella. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día en el que hemos podido como tu iglesia juntos, Señor, en armonía, alabar tu nombre, amarnos unos a otros, exhortarnos, Señor, al amor y a las buenas obras. Gracias, Padre, porque nos permite ser testigos de que tú estás obrando en el corazón del hombre. Gracias, Señor, porque has exhortado, Señor, nuestra vida, nuestra mente, para servirte y amarte. Y ahora, Padre, porque podemos seguir aclarando, Padre, a lo que estudiamos, lo que creemos, lo que debemos de saber, Señor, como hijos. Bendícenos, Señor, llévanos a casa en paz y con bendición, y permítenos, Señor, disfrutar y compartir el alimento que tú has provisto. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.